Pero oye, hablar de incertidumbre en esos momentos es ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a llegar del otro lado? ¿Cómo vamos a continuar avanzando aquí? Bueno, no tengo que decirles a ustedes muchas cosas acerca de una vida llena de incertidumbre porque todos la conocemos, ¿verdad? Todos nosotros estamos a la espera de resultados que a veces no llegan. El doctor llama a uno y dice, ¿y cuándo me van a salir los análisis? ¿Y qué me va a decir el doctor? ¿Y tengo esto, no tengo lo otro? Todos esperamos la respuesta del hijo que se fue de la casa y no ha regresado. Todos conocemos la ansiedad de estar esperando que la esposa nos perdone otra vez por nuestras debilidades y nuestras torpezas. Todos nos mordemos las uñas cuando la suegra amenaza con venir a visitarnos. Todos conocemos el asunto de la incertidumbre y lo que produce en nosotros no saber lo que nos depara el futuro. Todos en algún momento estamos pensando, ¿qué va a ser de mi vida el día de mañana? ¿Qué va a pasar conmigo si continúo por este camino? ¿Qué va a ser de mi familia si seguimos moviéndonos en esta dirección? ¿Qué va a pasar con la iglesia si las cosas no cambian y tomamos una dirección distinta? ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Y la incertidumbre produce en nosotros ansiedad, estrés, preocupación. A veces hasta nos enfermamos sin saber qué es lo que nos depara el día de mañana. No todo el tiempo vivimos así, pero hay momentos en nuestra vida que realmente quisiéramos saber qué va a ocurrir el día de mañana. ¿No es cierto? Y en los pasajes que hemos venido viendo en el libro de Daniel, una cosa que hemos notado constantemente es que Daniel está preocupado por el futuro. Él quiere saber qué va a ocurrir con Israel. Él ha estado estudiando las escrituras, las profecías de Jeremías. Él quiere saber cuándo Dios va a hacer algo con su pueblo. Él quiere saber cuándo Dios va a dar respuesta a sus oraciones. Él quiere saber cómo van a ocurrir las cosas y de qué manera Dios va a completar el plan. Y hasta el capítulo 9 que vimos la semana pasada, nos damos cuenta que Dios en su misericordia para él, para el bien de él y para el bien de su pueblo y también de nosotros, le ha venido revelando cosas importantes acerca del futuro. Lo vimos en el capítulo 8, en el capítulo 9. Sin embargo, esto en lugar de remover las dudas en el corazón de Daniel, lo único que hace es crear más preguntas. Señor, ¿cuándo van a pasar estas cosas? ¿Cómo va a ocurrir esto? ¿Cuáles van a ser las señales? ¿No es cierto que esa pregunta es muy común en la Biblia? Fue una pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús en varias ocasiones. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas? Señor, ¿restaurarás el reino en este lugar? ¿Cuándo van a pasar estas cosas? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a remover la incertidumbre y voy a poder saber con certeza lo que tú tienes en el futuro para mí? ¿Alguien se ha hecho esta pregunta alguna vez? ¿Sí? Algunos, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a responder? Ahora, muchos de nosotros pensamos que lo ideal sería no tener que preguntarnos cuándo Dios va a revelarnos lo que va a pasar en el futuro. O más bien, lo ideal sería nunca vivir con incertidumbre acerca de lo que pudiera pasar mañana. Si tan solo tuviera suficiente dinero en el banco para no tener que preocuparme si el próximo año voy a poder tener suficiente dinero para vivir. Si tan solo supiera que mi problema matrimonial se va a resolver y no tuviera que estarme preocupando por qué es lo que va a ocurrir mañana en mi relación. Si tan solo tuviera la certeza de lo que va a pasar, estaría yo mucho mejor. Y la gran mayoría de nosotros pensamos que vivir sin esa incertidumbre es lo mejor y por supuesto que sería muy bueno vivir sin esa incertidumbre, pero no creo que hay un solo momento en la vida o hay muy pocos momentos en la vida cuando una persona vive con la certeza de que todo va a estar bien el día de mañana, ¿no es cierto? Hace 3 semanas atrás todavía llorábamos por el proceso de la visa y no sabíamos cuándo el Señor iba a responder y decíamos, no sabemos, unos meses, tal vez un año, y de repente el Señor respondió. ¿Cómo podemos descansar en los planes de Dios sin conocer con exactitud cómo Dios va a obrar en nuestras vidas? O más bien, si le damos una vuelta a la pregunta y decimos, ¿podemos confiar en los planes de Dios sin saber exactamente, paso a paso, lo que va a ocurrir
con nuestras vidas. Eso es lo que vamos a explorar hoy en la Escritura. En los últimos 3 capítulos, porque hoy le vamos a poner punto final, por lo menos en este tiempo, al libro de Daniel. Así es que los invito a que vayan otra vez al profeta Daniel. Ahora vamos a estar en el capítulo 10, 11 y 12. Dice, ¿cómo le va a hacer el pastor para hablarnos de 3 capítulos? Y con 2 versículos se tarda 45 minutos. Con 3 capítulos se va a aventar como 3 días hablando. Mañana es día, gracias Mike, mañana es día festivo, no tienen que ir a trabajar, la comida puede esperar. Tengo el apóstol Pablo como un ejemplo a seguir, habló durante toda la noche hasta que un niño se quedó dormido y se cayó de la ventana. Si alguno de ustedes se queda dormido mientras yo hablo, ahí tenemos hermanos con botes de agua para echarles y despertarlos. No se crean, vamos a dar un resumen de los capítulos 10, 11 y 12 y con eso vamos a dar por concluido esta serie que hemos venido explorando el libro de Daniel. Bien, los últimos 3 capítulos del libro de Daniel explican con un poco más de detalle el significado de la visión que Daniel ya había visto. ¿Se acuerdan la visión de las 70 semanas? La visión del macho cabrío, de los cuernos, de esto y del otro. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Espero que se acuerden, espero que hayan leído el libro de Daniel, o si no, pues todavía hay tiempo de leerlo, porque no va a ningún lado, ahí se quedan. Bueno, un muy breve resumen de lo que son los capítulos 10, 11 y 12. Si no los han leído, por favor, léanlos en su casa, y con este resumen tal vez van a tener una visión un poquito más clara, porque hay pasajes, el libro de Daniel del 9 en adelante tiene pasajes muy complicados, y los maestros de escatología que andan en el internet todo el tiempo los hacen más complicados, pero no realmente la palabra de Dios nos tiene que animar, nos tiene que ayudar a nosotros y no nos tiene que confundir todavía más. En el capítulo 10 vamos a encontrar a Daniel recibiendo una visión más. Dice que ahora está en el año 3 de Ciro, rey de Persia. Este rey es importante porque este rey es el que va a mandar, es el que va a dar el edicto para que sea restaurada Jerusalén, ¿okay? Esto va a venir más adelante con Esdras y Nehemías, pero ahora está ahí con Daniel, y cuando Daniel está sirviendo, él recibe una visión en el capítulo 10. Dice que él mira en el versículo 5 y 6 del capítulo 10, dice que mira un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo, dice, era como el berilio, su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como del color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Leí algunos comentarios que algunos decían, bueno, esta es una preencarnación de Jesús, es Jesús mismo visitando a Daniel. Otros decían, tal vez es un mensajero de Dios, un ángel. Más adelante se va a mencionar a Miguel. Tal vez era Gabriel que venía a fortalecer a Daniel. Como quiera que sea, Daniel en el capítulo 10 tiene una visión, y esta visión lo atormenta tanto, esta visión del futuro, esta incertidumbre del futuro, lo atormenta tanto que él está buscando a Dios, está ayunando, está preguntándole a Dios, y al tener la visión se debilita de tal manera que no puede ni ponerse de pie. Y entonces Dios envía un mensajero, un ángel, tal vez una preencarnación de Cristo, para fortalecerlo. ¿No les parece hermoso eso, que cuando buscamos a Dios y no tenemos respuesta, muchas veces nos debilitamos porque no tenemos respuesta a lo que queremos que Dios nos ayude a hacer, y es Dios mismo quien nos fortalece? O sea que no nos da la respuesta inmediatamente muchas veces, pero puedes contar con una cosa segura en tu vida: Dios te va a fortalecer siempre. De veras. Ya sea que tienes la certeza de lo que vas a comer mañana o no, o de lo que va a pasar con tu caso migratorio o no, o de lo que va a pasar en tu hogar o no, como quiera que sea, si te acercas al Señor, vas a terminar fortalecido en tu vida. Entonces Daniel está luchando con esta visión y se siente débil, pero luego el Señor mismo lo fortalece. Y entonces en el capítulo 11, ¿verdad? Porque el ángel le dice que tiene que ser fortalecido para recibir una explicación de lo que viene, y esto viene en el capítulo 11. En el capítulo 11 dice Daniel, el ángel le dice a Daniel que todavía habrá 3 reyes más de Persia.
Recuerden que Daniel viene mirando una visión de los imperios que van a sucederse hasta la restauración de Israel, es decir, hasta que sea reconstruida la muralla y el templo en tiempos difíciles, y luego de ahí los otros 400 y tantos años hasta la venida del Mesías, y luego la muerte del Mesías a los 3 años y medio, y luego el otro tiempo donde Jerusalén va a volver a ser destruida una vez más. Entonces él está recibiendo toda esta información, pero es demasiada información. La computadora de Daniel no tiene suficiente memoria para poder comprender todo lo que Dios le está diciendo. Así es que el Señor viene en varias ocasiones, envía a sus ángeles a volver a explicarle a Daniel y remover un poco las dudas que él tenía. Así es que en el capítulo 11 se describe con un poco más de detalle la llegada del rey de Grecia, que dijimos hace unas semanas atrás era Alejandro Magno. En el año 313, creo por ahí, antes de Cristo, Alejandro Magno aparece en la escena de la historia conquistando todo el territorio de aquel tiempo, ¿verdad? Y luego recuerden que Alejandro Magno muere de una manera inesperada cuando era joven, en la cúspide de su poderío militar muere, no deja heredero porque tenía 2 hijos, ¿cómo se dice? Que no son, bastardos, 2 hijos que no eran de un matrimonio, y entonces ellos no pueden heredar el reino de Grecia, pero lo reparten entre sus generales, que eran 4. Eso que estamos leyendo en el capítulo 11 es una vez más la explicación de lo que iba a ocurrir con estos reyes. Y recuerdan que 2 de ellos tomaron prominencia en la historia mundial. Es el macho cabrío que tiene 2 cuernos, ¿se acuerdan? Y un cuerno es más alto que el otro, porque uno de los reyes que venía del general Seleuco formó un imperio, el imperio de los ¿cómo se llama? Seleucos, y estos se hicieron muy fuertes, y de ahí vino aquel rey que se llamó Antíoco Epífanes. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Porque voy a 1000 por hora. Okay. Antíoco Epífanes es el que se declara a sí mismo Epífanes, la manifestación de Dios, ¿verdad? Es el que invade Jerusalén, es el que profana el templo de Dios, sacrifica un chancho ahí en honor a su rey Júpiter. Chancho para mis hermanos de Centroamérica, cerdo para los de acá de México, puerco. ¿Qué más se dice? Puerco es el cocinado, ¿no? Marrano, chancho. Pig, swine, y entonces eso provoca la rebelión de los judíos, que la tenemos en uno de los libros deuterocanónicos, que es el libro de 1 y 2 de Macabeos. Hay mucha información ahí, pero bueno, eso es en el capítulo 11, léanlo en casa por favor. Eso es lo que el ángel le está explicando a Daniel, que estas cosas van a ocurrir. Okay. ¿A cuántos de ustedes les pasa que les dan explicación de algo y en lugar de responder las preguntas, lo único que hace es que le saca más preguntas a uno? A todos, ¿verdad? Vas con el doctor y el doctor te hace una lista. Mira, fíjate que tienes esto y esto y esto, y las cosas van a ser así. Sí, doctor. Y oiga, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y explíqueme aquí y explíqueme acá. Así me hace mi esposa con el carro, ¿verdad? Me dice, ¿qué tiene el carro? Le digo, el alternador. Oh, el alternador. ¿Qué es el alternador? Bueno, el alternador es lo que le da corriente. Oh, ¿y qué es los pistones? No, los pistones. Y ahí nos vamos por todo, como si yo fuera mecánico, ¿verdad? Pero igual así, entre más información nos dan, como que tenemos un poco más de preguntas. Daniel no es diferente, Daniel quiere saber más, así es que le dice al ángel en el capítulo 12, ¿cuándo van a cumplirse estas cosas? ¿Cómo van a cumplirse estas cosas? Así es que en el contexto del capítulo 12, si ustedes quieren ir ahí ahora, y para que no me acusen de no usar la Biblia, pues voy a leer unas porciones del capítulo 12, luego no vayan a decir, el pastor predica y ni lee la Biblia. No, aquí está, la estamos leyendo. En aquel tiempo, capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo que le acababa de hablar el ángel, o sea, el tiempo de estos reyes y el final de este imperio que iba a ser el imperio de Grecia y luego el imperio romano. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, en el tiempo del imperio de Grecia, el gran príncipe que está delante de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Okay. Esta no es una profecía del fin del mundo, esta es una profecía de la rebelión, de la guerra que los macabeos inician para libertar a Israel de la mano de Antíoco Epífanes.
Entonces aquí está hablando de la gran tribulación que el pueblo de Dios iba a pasar cuando este rey malvado comenzara a perseguirlos. Y eso ocurrió. Ocurrió de tal forma que los macabeos tuvieron que rebelarse para terminar con la persecución. Por eso dice que será tiempo de gran persecución, como nunca ha habido antes. Claro, esta es una manera que la Biblia utiliza para hablar de una persecución muy grande, porque no podemos decir que nunca ha habido una persecución así, nunca habrá una persecución así, porque ha habido muchas de diferentes intensidades. En el versículo 2 del capítulo 2, en el versículo 2 y 3 del capítulo 12, Daniel dice, o el ángel le dice más bien, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y este pasaje muchos lo entienden como una enseñanza previa a la resurrección de entre los muertos, y es verdad. Ya la literatura judía está comenzando a hablar acerca de la resurrección de entre los muertos, pero aquí en este pasaje en particular, el ángel está hablando de la resurrección de Israel. ¿Se acuerdan de aquella profecía de Jeremías de los huesos secos? ¿Alguien la ha leído? ¿Sí? Hasta hay un canto que dice, ¿cuándo Ezequiel el profeta cumpliendo? ¿Se acuerdan de ese canto o no? Nadie. No están suficientemente viejos en la iglesia ustedes. El hermano Enoch, ¿sí se acuerda? No dije que está suficientemente viejo, dije que se acuerda del canto porque era famoso en los 50s. Bueno, y entonces aquí hay una doctrina de la resurrección que se va a extender en el Nuevo Testamento, pero está hablando de la resurrección de Israel como nación cuando Dios los vuelva a restaurar. ¿Están conmigo todavía o ya los dormí? No, digan algo, hermanos, porque... Digan un amén, digan algo porque se me hace que se están durmiendo. Bueno, en el versículo 5 al 13, Daniel vuelve a preguntarle al ángel en 2 ocasiones, ¿cuándo van a ocurrir estas cosas? ¿Cuándo se van a cumplir estas visiones? Y el ángel le dice así de una manera muy enigmática, muy críptica, ¿verdad? Serán tiempos y la mitad de un tiempo. Y déjenme decirles que se han escrito tantos libros y se han enseñado tantas clases de estas 3 palabritas y han dejado a la gente más confundida que cualquier otra cosa. ¿Quieren que les dé la respuesta correcta? ¿Sí o no? Pues no la tengo. Pero sí tengo una idea de lo que es un tiempo y la mitad de un tiempo. Es una manera muy apocalíptica de hablar de diferentes eras sin tener necesariamente que pensar en tiempos exactos o en contar tiempos. Tiene que ver de un tiempo, un periodo más o menos corto, que tal vez es los 50 años antes de la restauración de Israel. Y luego habla de tiempos, o sea, un periodo más largo. Tal vez se refiere a los 483 años antes de la llegada del Mesías. Y luego un tiempo, y luego dice, y la mitad de un tiempo, y tal vez ahí se refiere tal vez a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, o puede ser una referencia a Antíoco Epífanes, o puede ser tal vez una referencia futura al anticristo. ¿Les quedó claro o no? Clarísimo, ¿verdad? Como el lodo, dijo mi hermano. Pero no nos entretengamos mucho ahí porque realmente este no es un pasaje para entretenernos demasiado. La pregunta que Daniel está haciendo es lo importante. Es la pregunta que hacen los discípulos. Es la pregunta que tú y yo hacemos cuando no sabemos lo que nos depara el futuro. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a responder mi oración? ¿Hasta cuándo me vas a librar de esta carga? ¿Se acuerdan el mismo Pablo en 2 Corintios capítulo 12? Le ora al Señor y dice, le he orado 3 veces. Seguramente Pablo le dijo al Señor en alguna ocasión, ¿hasta cuándo vas a remover el aguijón de mi carne? Entonces, habiendo escuchado todo esto, nos damos cuenta de que el futuro puede parecer muy incierto. Así le parece a Daniel, quien pregunta 2 veces al ángel, y así nos puede parecer a nosotros. Pero les digo una cosa importantísima, el futuro es incierto únicamente para nosotros. Nunca es incierto para Dios. Nunca es incierto para Dios. Y notamos que el mensajero le responde a Daniel con claridad a todas las preguntas,
O más bien no responde con claridad a todas las preguntas de Daniel, sino más bien le dice al final, noten lo que le dice al final, cuando Daniel lo está presionando para que le responda, el ángel le dice, anda, si fuera de allá de El Salvador o de Guatemala, le dice, andate Daniel. Le dice, anda Daniel. Y si fuera mexicano, ¿qué le hubiera dicho? Ándale Daniel. No te estés preocupando por estas cosas, dice. En el versículo 9 dice, no anda Daniel, le dice, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos dice, procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. O sea, está hablando aquí de las cosas que pasan en el mundo, en nuestra vida, ¿no es cierto? Y el ángel le dice a Daniel, le dice, y desde el principio aquí es una referencia tal vez a Antíoco, tal vez al anticristo, y en el versículo 12 le dice el ángel a Daniel, le dice, bienaventurado el que espera y llega a los 1335 días y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad. Bienaventurado el que espera. Señor, ¿hasta cuándo voy a mirar la respuesta a mis necesidades? Bienaventurado el que espera. Señor, ¿cuándo será que tú vas a devolverme a mis hijos? Bienaventurado el que espera. Señor, pero estoy enfermo desde hace años. ¿Cuándo tú me vas a hacer? Bienaventurado el que espera. Señor, pero se me hace tan difícil porque no tengo las... Bienaventurado el que espera. Así que el mensajero no le da todas las respuestas a Daniel, únicamente lo anima a ser fiel. Y es aquí donde vemos una característica particular de la vida cristiana, hermanos, hermanas. En momentos de incertidumbre, el Señor nunca nos garantiza todas las respuestas, únicamente nos invita a ser fieles y a permanecer. Pensemos en esto por un momento, porque lo podemos tomar como una cosa linda y decir, oh sí, es hermoso, pero es una cosa muy difícil también. Mira, en momentos de incertidumbre, cuando no sabes lo que viene el día de mañana, cuando no sabes cómo se van a solucionar las pruebas, cuando no ves la luz al final del túnel, el Señor no te da todas las respuestas, únicamente te dice, bienaventurados los que esperan, estate ahí, sé fiel, confía en mí. ¿Por qué no mejor nos da Dios la respuesta? Pudiéramos preguntar, porque Él ya la conoce. ¿Por qué en lugar de eso nos pide que seamos fieles? Bueno, parte de ello tiene que ver con la naturaleza humana, ¿no es cierto? Aún si tuviéramos todas las respuestas y todos los detalles de todo lo que va a ocurrir, sería imposible para nosotros considerar todas las ramificaciones de las cosas que pasan, no en el mundo, de las cosas que pasan en nuestra vida. Cuando consideramos a aquellos que amamos y que no están con nosotros, que se han alejado, que se han peleado o que se han alejado de la iglesia y decimos, bueno, ¿y cómo el Señor va a obrar? Señor, dinos por favor cómo. Y el Señor no responde, ¿por qué? Porque nosotros no entenderíamos todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida y en la vida de otras personas. La semana pasada les recordaba aquel momento cuando le reclamé a mi mamá porque oraba por ese hijo perdido que tiene y me dijo claramente, mi hijo, yo comencé orando por tu hermano para que se salvara y en el proceso el Señor lo salvó a todos ustedes. Pero si el Señor le hubiera dicho en ese momento, mira Celia, tú ora por tu hijo perdido porque eso lo voy a usar para cuidar a todos los demás, no hubiera servido de mucho para ella. Pero fue ahí donde el Señor comenzó a orar de una manera hermosa, ¿no es cierto? Y si tenemos muchos detalles del día de mañana y si tenemos mucha información, todavía sería imposible para nosotros comprender todo lo que Dios quiere hacer. De hecho, mientras más información tenemos, más respuestas queremos y más preguntas tenemos. Lo segundo tiene que ver con la naturaleza de Dios, que a diferencia de nosotros trasciende los límites del tiempo, del espacio y conoce a perfección aquello que nosotros llamamos futuro, que para Él no lo es. Porque Él no vive ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Él trasciende el tiempo, está fuera del tiempo, está fuera de la creación. Y lo que tú y yo decimos futuro, para Dios no lo es. No nos puede explicar todo y no lo pudiéramos comprender todo, porque obviamente nosotros no somos Dios.
Entonces, cuando Dios nos pide ser fieles en medio de la incertidumbre, no nos está pidiendo, escuchen bien esto, cuando Dios nos dice a nosotros que seamos fieles en medio de la incertidumbre o del futuro que no logramos, no nos está pidiendo que seamos fieles a las circunstancias o a los resultados, nos está pidiendo que seamos fieles a Él. Hay una gran diferencia aquí. Entre decir, bueno, tengo que confiar en el proceso. Ahora les encanta mucho esa palabrita a la gente, ¿verdad? Hay que confiar en el proceso. No hay que confiar en el proceso, hay que confiar en Dios. No es el proceso lo que nos cambia, no es el proceso lo que nos llena, no es el proceso lo que nos... Es Dios. Entonces los cristianos no hemos sido invitados a ser fieles a las circunstancias o a los resultados que vamos a tener. Hemos sido invitados a ser fieles a Dios, es decir, a confiar que Él tiene en sus manos los tiempos y las sazones. ¿No les encanta cuando los niños cantan el canto aquí en la mañana y dicen, He's got the whole world in His hands? He's got the whole world in His hands. El mundo entero en sus manos. Y les dije que en algún momento le eché una mirada a la historia del canto. Es uno de los cantos de los esclavos, junto con el otro que cantamos, ¿no? O sea, cuando estaban en medio de la opresión y de la maldad y todo, y decían, Dios tiene el mundo en sus manos. Dios tiene a mi bebé en sus manos. El bebé que se iba a llevar, el que vendía a los esclavos, ese bebé está en las manos de Dios. Y le decía, Dios tiene a mi hermana y a mi hermano en sus manos. Dios tiene el mundo entero en sus manos. Una de las pruebas más hermosas que tenemos de que el evangelio es verdadero es que aquellos que han pasado por la opresión, aquellos que han pasado por el dolor, aquellos que han pasado por el sufrimiento y están confiando en Dios porque el evangelio es poderoso para hacerlos estar fieles. Alguien tiene que decir amén o alguna cosa, porque yo aquí me estoy desbaratando de emoción. Y entonces, cuando nosotros decimos que confiamos en Él, estamos confiando que Él tiene en sus manos nuestra vida. ¿Sí o no? Pero aún así no deja de ser difícil y a veces doloroso. Si no fuera por la gracia de Cristo y el amor del Padre derramado en nosotros por su Espíritu Santo, no podríamos hacerlo. Señor, ¿hasta cuándo vas a solucionar mi problema? ¿Hasta cuándo me vas a dejar saber qué es lo que va a pasar? Y el Señor dice, no necesitas saber lo que va a pasar, necesitas saber quién está a cargo. ¿Quién está a cargo? Porque les digo esto, hermanos, cada vez que decidimos confiar en el Señor, en medio de la incertidumbre, crecemos en fe y en esperanza. Y cada vez que decides confiar en el Señor, cuando no tienes todas las respuestas, conoces más a Dios. Y cada vez que decides ser fiel al Señor, te das cuenta que Él es más fiel, que Él es más paciente, que Él es más bueno, que Él es más amoroso, que Él es digno de toda nuestra confianza. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que Dios verdaderamente es digno de que confiemos en Él? ¿Nos ha dado alguna prueba el Señor de que sus promesas se cumplen? ¿Nos ha dado alguna prueba de que Él es suficiente para el problema del mundo? Por supuesto que sí. Miramos al hombre colgado en la cruz, al Hijo de Dios entregando su vida perfecta por una humanidad imperfecta, cumpliendo el plan y la promesa de Dios. Dice la Escritura, si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó en rescate por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Cómo sabemos que Dios es más paciente y más dulce y más bueno y más hermoso y más digno de confianza? Vemos al hombre en la cruz. Él es la promesa de Dios. Él es la verdadera promesa de Dios. Así es que tú puedes vivir preocupado por la incertidumbre en tu vida. Puedes vivir rebasado por los problemas, puedes vivir atemorizado por las dudas, puedes vivir ansioso por los cambios, o puedes echar mano de la gracia que Cristo te ofrece y confiar en Él hoy. No estoy diciendo que va a ser fácil, al contrario. Te estoy diciendo que va a ser difícil y que va a ser complicado, porque si fuera fácil, ¿quién necesita de la gracia de Cristo? ¿Y quién necesita de la fe en el Señor? ¿Y quién necesita de la misericordia de Dios y del poder del Espíritu Santo? Nunca va a ser fácil confiar en Cristo.
Nunca va a ser una decisión muy fácil que tienes que tomar. Mira, algunos de ustedes están aquí y han estado aquí por meses, tal vez por semanas, pensando, ¿será que esto vale la pena? ¿Será que debo seguir a Cristo? ¿Será que ahora sí me entrego de todo corazón? ¿Será que dejo a un lado? Y nunca la decisión va a ser clara y nunca la decisión va a ser fácil. Vas a necesitar morir a ti mismo y entregar tu vida al Señor para conocer lo que Él quiere de ti. Cualquiera de nosotros, hermanos, puede ser fiel si se remueven todos los obstáculos, si se quitan todos los riesgos. Cualquiera de nosotros puede decir, yo soy fiel al Señor cuando la vida entera nos marcha de una manera perfecta. Yo creo, antes de que se nos vaya el tiempo, yo creo que uno de los obstáculos más grandes que tenemos en este país es precisamente que se han removido los obstáculos que tuvimos cuando no estábamos aquí. Y ahora tenemos en abundancia dinero y trabajo y oportunidades y un montón de cosas. Y entonces se han removido aquellos obstáculos. Y no estoy diciendo que tenemos que buscar una vida de obstáculos para conocer al Señor. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenemos que considerar que están estos obstáculos y tenemos que decidir ser fieles a Dios en medio de cualquier circunstancia. Te estoy diciendo que es difícil y te estoy diciendo que es complicado, pero nunca será más difícil y más complicado que estar a la merced de las circunstancias y de tu vida. Nunca será más difícil y más complicado que eso. Lo que necesitamos frente a la incertidumbre no son más pruebas de cómo van a suceder las cosas, ni siquiera de qué va a suceder en el futuro. Lo que necesitamos es la certeza de su presencia en nuestras vidas. No necesitamos conocer con seguridad lo que va a pasar mañana. Necesitamos estar seguros de que estamos caminando con Él. No necesitamos saber los detalles de nuestra vida. Necesitamos entrar en la presencia del Señor para conocerle, para buscarle, para amarle. Uno de los pastores del cuarto siglo de la era cristiana, uno de los llamados padres capadocios, dice: por esto alegrémonos y soportemos con paciencia todo lo que el mundo nos depare, seguros de que es entonces cuando más estamos en la mente de Dios. Alegrémonos y soportemos con paciencia lo que el mundo nos depare, seguros de que en ese momento estamos más en la mente de Dios. Daniel termina su libro con un montón de preguntas que no han sido respondidas. Tú vas a continuar tu vida con un montón de preguntas que no han sido respondidas por Dios, pero una de ellas, y la más importante, ya fue respondida. ¿Te ama Dios? ¿Te ha salvado Dios? ¿Está contigo Dios? Vamos a ponernos de pie para orar.